Cierre de frontera en Kerem Shalom y amenaza de un ataque terrestre inminente en Rafah. Aumentan las tensiones entre Israel y Hamás mientras fracasan las negociaciones para un cese al fuego en Gaza. Entre tanto, el gabinete de Netanyahu prohibió la retransmisión del canal de televisión catarí Al Jazeera. Y avanza la jornada electoral en Panamá, que decide hoy quién será su próximo presidente. 3 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir entre 8 candidatos. Corrupción, crisis de agua y migración son factores clave en la decisión. Y las autoridades brasileñas reportan ya 75 víctimas mortales y 103 desaparecidos en el estado de Río Grande do Sul por las inundaciones tras las intensas lluvias de los últimos días. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ya está en la zona. Tenemos reporte. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Comenzamos hablando de la guerra en Gaza. El ejército israelí anunció el cierre del paso de Kerem Shalom, fronterizo con la franja de Gaza y por donde cruzan camiones de ayuda humanitaria. Esto tras un ataque a una base militar ubicada del lado israelí de la frontera atribuido a Hamás. Entre tanto, las negociaciones de paz parecen volver a encallar. La delegación de Hamás en el Cairo se retira este domingo para tratar una respuesta con su cúpula política. Israel, por su parte, se niega a que el acuerdo implique un final definitivo de la guerra. Las negociaciones entre Israel y Hamás quedaron en punto muerto. Ambas delegaciones abandonaron el Cairo este domingo. El punto de fricción sigue siendo el mismo. Hamás exige que Israel ponga fin a la guerra. Un alto responsable del grupo declaró a la AFP que no habrá acuerdo sin un cese total de la guerra. Israel acepta una tregua prolongada, pero se niega a retirar sus tropas de Gaza antes de destruir las capacidades militares de Hamás. Si esto ocurre el próximo 7 de octubre será solo cuestión de tiempo. Hamás podrá cumplir su promesa, llevar a cabo una y otra vez masacres, violaciones y tomar nuevos rehenes. La propuesta que está sobre la mesa detendría los combates durante unos 40 días e intercambiaría algunos de los rehenes retenidos en Gaza por prisioneros palestinos, según los detalles difundidos por el Reino Unido. A última hora del viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que aceptar un acuerdo de alto el fuego debería ser algo obvio para Hamás. La realidad en este momento es que lo único que se interpone entre la población de Gaza y un alto el fuego es Hamás. Los manifestantes mantuvieron la presión sobre Netanyahu el sábado, acudiendo por miles de personas de nuevo a Tel Aviv para exigir al gobierno que acepte un acuerdo de alto el fuego y garantice la liberación de los rehenes restantes. Netanyahu también se enfrenta a la presión de los nacionalistas de línea dura de su coalición para que siga adelante con la ofensiva contra la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Israel está decidido a lanzar una ofensiva terrestre contra Hamás en Rafah, un plan que ha generado alarma mundial debido al potencial impacto que podría tener en los más de 1 millón de civiles palestinos que se refugian allí. Incluso Estados Unidos, Egipto y Qatar han presionado a Israel y Hamás para lograr este acuerdo de alto el fuego que por el momento no parece llegar a buen puerto. En el siguiente informe les contamos cuál es la importancia de esta ciudad. Esta es Rafah, la ciudad más meridional de la Franja de Gaza. Más de 1 millón de palestinos están hacinados en esta urbe. La mayoría de ellos huyeron de sus hogares en otras partes del territorio para escapar de los ataques de Israel. La ONU ha dicho que una incursión terrestre supondría una carnicería. Podría ser una masacre de civiles, pero también, al mismo tiempo, un golpe increíble a las operaciones humanitarias en toda la franja, porque se gestiona principalmente desde Rafah. Desde que Israel declaró la guerra en respuesta al mortal ataque de Hamás del 7 de octubre, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que su objetivo central es acabar con el grupo islamista. Israel asegura que Rafah es el último bastión importante de Hamás en la Franja de Gaza y cree que algunos militantes de alto rango podrían estar escondidos en la ciudad. Haremos lo que sea necesario para ganar y vencer a nuestros enemigos, para asegurar nuestro futuro incluso en Rafah. Estados Unidos ha instado a Israel a no llevar a cabo la operación sin un plan creíble para la evacuación de los civiles. Egipto, un socio estratégico de Israel, ha dicho que una incursión terrestre amenazaría el acuerdo de paz de 4 décadas.
Washington señala que Tel Aviv debería utilizar operaciones puntuales contra Hamás dentro de Rafah sin un ataque terrestre importante. Sobre la propia Rafah, mire, nuestra posición es clara. No ha cambiado, no cambiará. No podemos, no apoyaremos una operación militar importante en Rafah sin un plan eficaz para garantizar que los civiles no sufran daños. Y no hemos visto tal plan. La cuestión de atacar a Rafah podría tener fuertes repercusiones políticas para Netanyahu. Por un lado, su gobierno podría verse amenazado, ya que sus socios más ultranacionalistas y religiosos conservadores podrían retirarse de la coalición si firma un acuerdo de alto el fuego que impida un ataque. Y por otro, corre el riesgo de aumentar el aislamiento internacional y desatar la ira de Washington y sus aliados de Occidente. Y este domingo el gobierno de Israel prohibió la retransmisión del canal de noticias catarí Al Jazeera. La policía allanó sus oficinas y confiscó los equipos técnicos. La normativa aprobada por el gabinete de Benjamin Netanyahu implica también el bloqueo de sus sitios web. Israel alega que el medio, muy crítico con el actuar israelí en Gaza, tiene afinidades con Hamás. La ampliación con nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. La amenaza israelí sobre Al Jazeera se ha cumplido. El gobierno de Netanyahu, de forma unánime, ha decidido suspender las operaciones de la cadena catarí en Israel, lo que significa que podrá ordenar a los proveedores de televisión retirar su emisión, cerrar sus oficinas locales y bloquear el acceso a su página web. Además, podrá confiscar sus equipos como cámaras, ordenadores, teléfonos incluso. De hecho, la policía israelí ya hizo un primer allanamiento en las oficinas del canal aquí en Jerusalén, unas medidas que se han fraguado por meses, pues son el resultado de una ley bautizada como Ley Al Jazeera, que desde su aprobación parlamentaria en abril permite al primer ministro de Israel proponer el cierre temporal de cualquier medio extranjero si considera que daña la seguridad del Estado. Eso sí, en el marco de una guerra. Tras pasar una opinión de seguridad y una aprobación del gobierno como la de hoy, el ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi, impulsor de esta ley, es quien tiene así vía libre para ejecutar el cierre inmediato de Al Jazeera, por 45 días que pueden ser renovados y deben pasar una revisión judicial que decidirá si modifica o acorta el periodo del cierre. En un mensaje, Netanyahu dijo que los periodistas de Al Jazeera han incitado contra soldados del ejército y celebró eliminar el altavoz de Hamás. Por su parte, el equipo legal de Al Jazeera ya ha presentado una apelación ante el Supremo israelí contra lo que calificó de medida peligrosa y difamatoria que viola el derecho básico al acceso a la información, apuntando a lo que llamó una represión contra la prensa libre en Israel. Israel siempre acusó a Al Jazeera de parcialidad, es algo de larga data, pero hoy con Israel y Egipto impidiendo la entrada de periodistas extranjeros en Gaza, Al Jazeera es de los mayores canales en informar de los ataques israelíes desde la franja, con periodistas palestinos, varios de los cuales han sido asesinados. Mientras Reporteros Sin Fronteras condenó en sus palabras esta medida represiva que censura el canal por su cobertura en Gaza, Seim Basravi, de la sede de Al Jazeera en Ramallah, teme que ellos sean los siguientes y no puedan reportar desde Cisjordania ocupada. En Ucrania y en la Franja de Gaza, la Pascua Ortodoxa se celebra en medio de la guerra. Los fieles acudieron a las ceremonias en iglesias parcialmente destruidas por las bombas. Allí se han reunido para rezar, manteniendo la esperanza por un fin próximo al conflicto bélico. En el pueblo de Lukashivka, en el norte de Ucrania, los cristianos ortodoxos se reunieron para celebrar la Pascua. Esta iglesia fue dañada durante la ofensiva rusa de marzo de 2022. Se construyó una pequeña iglesia de madera al lado. 2 роки, отам, бачите, ото каміння, ми на каміні стояли 2 роки. Nos quedamos en ruinas durante 2 años, pero el Señor, Dios, nos bendijo. Меценатами Григорію Михайловичу, це у нас відбудували. Y gracias a mecenas como Grigori pudimos construir esta pequeña iglesia y esta es nuestra primera Pascua que celebramos sin viento. Без вітру, без нічого такого, без... Para muchos, la fe les ayuda a mantener la esperanza en tiempo de guerra, especialmente en ausencia de sus familiares que están en el frente de batalla. En el este del país, los soldados ucranianos recibieron bendiciones, esperando que la guerra termine pronto. Quiero que esta guerra termine cuanto antes, volver a casa con mi familia y celebrar la Pascua con ellos, o con mis camaradas, pero en otro escenario. En la Franja de Gaza, la minoría cristiana ortodoxa también celebró la Pascua.
Unos fieles se reunieron en esta iglesia de la ciudad de Gaza, que ahora aloja a cientos de desplazados. Deseamos en la Pascua que la guerra termine en la Franja de Gaza y que la paz prevalezca en el mundo, y en Gaza específicamente. Este es nuestro deseo y deseamos que la Pascua se celebre cada año en paz y celebrarla el próximo año en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Todos esperan un alto el fuego permanente, pero las negociaciones en curso entre Hamas e Israel están en un punto muerto. Y este domingo Panamá conocerá quién será su próximo presidente. Han transcurrido pocas horas después de la apertura de las urnas, a las que unos 3 millones de personas fueron llamadas para elegir entre 8 candidatos. En los comicios también se escogen 71 diputados nacionales y 21 miembros del Parlamento. En Ciudad de Panamá se encuentra nuestra enviada especial, Valentina Torres Sánchez, quien nos hace un repaso al desarrollo de esta jornada. El deterioro del sistema electoral panameño ha sido denunciado por la ONG Transparencia Internacional. Afirman que episodios como la suspensión del voto electrónico por una irregularidad en la papeleta, en el orden de los candidatos, o haber resuelto la candidatura de José Raúl Mulino a tan poco de la elección, pues ha afectado la credibilidad. No obstante, la misión de observadores internacionales desplegada para los comicios nos ha dado un parte de tranquilidad. Bueno, hasta el momento lo que hemos apreciado, ante todo, esta es una fiesta democrática, ¿no? Y el pueblo panameño está cumpliendo normalmente cumplir con su voto cívico y hasta el momento, bueno, no hemos observado ninguna anomalía. Algunos retrasos, ¿no? Como algunos países es algo normal, ¿no? Pero en términos generales, todo para bien. Entre los votantes hay opiniones encontradas. Para algunos, los errores registrados sí han disminuido la confiabilidad. No obstante, otros asumen que los resultados del proceso electoral sí van a reflejar la voluntad real de la ciudadanía. Yo confío en el sistema electoral, sí es cierto, han pasado cosas, pero lo del voto electrónico pienso que son problemas que se dan con la tecnología, pero quedó demostrado que no había ningún problema. Pienso que no hay. Llegué a votar electrónico aquí en Atlapa y hace una semana me dijeron que no. No hay confianza y te cambian eso de un día para otro. O de Mulino también último día. O sea, dejan todo de último momento. Tienen que confiar, pero en verdad siempre está esa incertidumbre. No sabes si es 100% verá lo que está pasando. 9 horas de votación para que 3.004.000 panameños tengan la oportunidad de sufragar y elijan el programa de gobierno que va a determinar el rumbo de los próximos 5 años en el país. Y pasamos a Brasil, donde siguen las intensas lluvias en Río Grande do Sul, con al menos 75 víctimas mortales y 103 desaparecidos. De acuerdo con las autoridades locales, unas 88.000 personas han tenido que dejar sus hogares. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ya está en el sur del país supervisando las operaciones de rescate y la entrega de ayuda. Nuestra corresponsal Valeria Sacone tiene más detalles. El presidente Lula ha viajado hoy al estado de Río Grande do Sul para conocer de cerca las inundaciones. Lo ha hecho junto a los presidentes del Senado, de la Cámara y al vicepresidente de la Corte Suprema. Primero ha realizado un vuelo en helicóptero para conocer la real situación de las carreteras y después se ha reunido con el gobernador Eduardo Leite, al que ha prometido rapidez y poca burocracia para intentar desbloquear las carreteras y recuperar la circulación. Y es que hay muchas ciudades que están completamente aisladas. Además, ha pedido a Marina Silva, la ministra de Medio Ambiente, que prepare un plan de prevención para evitar, ha dicho textualmente, tener que correr siempre atrás de las tragedias. Y que hay que recordar que Río Grande do Sul vive la 4ª tragedia medioambiental en menos de un año. Esta ya ha sido tildada como la peor de la historia por el gobernador de ese estado. Hay en este momento 1/3 de las casas sin agua corriente. Hablamos de 1 millón de hogares. También 418.000 casas sin electricidad y 12 represas en riesgo. De momento, las últimas cifras hablan de unas 18.000 personas rescatadas, pero todavía queda mucho por hacer. El río Guaíba no para de crecer y lamentablemente para los próximos días se esperan más lluvias, lo que puede hacer empeorar la situación. Por eso todo Brasil está con los ojos puestos en el sur. Y el mundo del fútbol se tiñe de luto. Ha fallecido a los 85 años de edad el técnico argentino César Luis Menotti, técnico de la Argentina campeona del mundo en 1978.
Menotti, quien entrenó también a grandes equipos como el Fútbol Club Barcelona, Boca Juniors, River Plate o al Atlético de Madrid, sufría de una anemia que le había dejado en un delicado estado de salud en los últimos meses. Con su partida al fútbol argentino y mundial, se queda sin uno de los técnicos que cambiaron la historia de ese deporte. Así cerramos el informativo. Sigan con más aquí en France 24.